El primer paciente que tuve cuando comencé mis prácticas fue una chica con cáncer y un temperamento extraño. Tenía un rostro hermoso, pero reflejaba un aire de desgano. Sin embargo, su carácter era terriblemente malo. La primera noche que me tocó hacer guardia, ella se escapó en medio de la noche. Cuando fui a revisar las habitaciones, la cama número 23 estaba vacía. Solo quedaban las sábanas arrugadas y, sobre la mesita de noche, un termo rosado, gastado y despintado. Llamé varias veces a su teléfono, pero nadie contestó. Estaba al borde de la locura. Era mi primera guardia nocturna, y ya me encontraba con algo así. No me atreví a decirle nada a mi tutor. Solo podía seguir enviándole mensajes. Señorita Furina, durante la revisión no la encontramos en su habitación. Por favor, regrese de inmediato cuando reciba este mensaje. Es mi primera guardia nocturna, y si le ocurre algo fuera del hospital, no podré asumir la responsabilidad. Le ruego que coopere. 3 minutos después de enviar el último mensaje, el teléfono vibró ligeramente. El callejón sin salida a la derecha del hospital. Ven a buscarme. Me corté las muñecas y ya no tengo fuerzas. Las piernas me temblaron. El corazón, que había estado suspendido, por fin se me cayó al suelo. El callejón estaba oscuro. La luz amarillenta del farol apenas iluminaba. Contuve el miedo y, temblando, la llamé. ¿Furina? Respondió una voz suave adelante. Me acerqué y vi a una persona sentada en el suelo, recostada contra la pared. La chica estaba allí, con una pierna doblada, el codo apoyado perezosamente. Si no fuera por la sangre que goteaba de su muñeca, cualquiera habría pensado que simplemente estaba admirando la noche. Dios santo, ¿de verdad te cortaste las muñecas?, exclamé, y sin pensar, comencé a vendarla apresuradamente. ¿Te duele? ¿Qué pregunta tan tonta? Claro que duele, le gruñí. ¿Sabes que si la hoja se desviaba un poco más, ahora estaría viendo tu cadáver? Ella soltó un bufido. Qué lástima, tal vez la próxima vez tenga más suerte. ¿Aún piensas en una próxima vez? Terminé de vendarla, mirando su hermoso rostro, sin poder decir más del enojo. ¿No valoras tu vida? ¿Tus padres lo saben? La chica me miró con ojos fríos y perezosos. Tío, ¿por qué hablas tanto? ¿Tus padres lo saben? Hermano, respondí irritado, solo te llevo 2 años. La ayudé a levantarse, temiendo que se desmayara. Cuéntame, ¿por qué quisiste suicidarte? Porque quiero morir. ¿Tan malo es vivir? Si vivir fuera bueno, ¿quién querría morir? No supe qué responder, solo podía arrastrarla hacia afuera, jadeando, temiendo que muriera desangrada allí mismo. Aún así, ella tuvo el descaro de quejarse. Eres demasiado flaco, me haces daño en el hombro. Cállate, gruñí entre dientes. Si sigues hablando, te vas a morir de verdad. Va, dijo con sarcasmo. Si me muero, me muero. Lo único que te preocupa es que te metan en problemas y pierdas el trabajo. No, no finjas que te importa. Eres un hipócrita. Furina no murió, y yo no perdí el empleo. Solo recibí una regañina del profesor. Durante el desayuno, un colega me advirtió. Esa de la cama 23 tiene muy mal carácter. Ya ha pasado por varios residentes. No te lo tomes personal. Mientras no rompa las normas, deja que haga lo que quiera. Asentí mientras mordía un panecillo frío. Lo sé, gracias. Iba a seguir hablando, pero sonó la alarma de emergencia. Con el bollo aún en la boca, abrí el expediente médico de la cama 23. Furina, mujer, 19 años, cáncer óseo en etapa avanzada. Palabras tan duras, tan fuera de lugar junto a una edad tan joven. Al segundo día de atenderla, confirmé lo difícil que era tratar con ella. Se negaba rotundamente a cooperar. No pienso hacerlo, dijo recostada en la cama, mirando su teléfono sin levantar siquiera los ojos. Oiga, doctor, ¿cree que esta basura va a salvarme la vida? Intenté convencerla. Solo con tratamiento podrá tener esperanza. Aún es joven. ¡Qué ridículo!, me interrumpió, alzando la vista. Su hermoso rostro, lleno de hastío, me miraba con burla. Doctor, ¿no sabe que dar esperanza a alguien solo para verlo morir dentro de esa misma esperanza es una crueldad? En fin, usted no entendería. Los sanos nunca entienden. Si fuera yo, dije mirándola con calma, me trataría, lucharía por una mínima posibilidad. ¿Y si logro vivir? Furina apartó la mirada. No soy tan ingenua como para creer en un final de cuento. Sus ojos bajaron a mi placa de identificación. Alejandro, no voy a hacer el tratamiento. Vete, antes de que te insulte. Tras esas 2 breves interacciones, comprendí bien su negatividad. Ya no insistí. En cambio, me pellizqué el muslo disimuladamente. El dolor me hizo lagrimear. Pero si no aceptas el tratamiento, el jefe me va a gritar, dije con una sonrisa forzada. ¿Y si me echan? No tendré dinero para comer. Furina frunció el ceño, mirándome con fastidio. ¿Estás tratando de manipularme con tu moral barata? ¿No te da vergüenza presionar a una persona que está a punto de morir? No respondí. Solo la miré con lágrimas en los ojos.
Pasó un largo silencio antes de que Furina finalmente cediera. «Eres insoportable», murmuró, extendiendo la mano con desgana. La manga de su bata se deslizó hacia atrás, dejando al descubierto su delgada muñeca. «Me insulta, pero al final acepta que la inyecte», pensé. Lo sabía, la vez pasada incluso se cortó las muñecas. Pero cuando leyó mis mensajes rogándole que regresara, aceptó dejarme ir a buscarla. Tiene la boca más dura que una piedra, pero el corazón más blando que el tofu. Quizás por los nervios, terminé fallando el primer intento. Moví la aguja varias veces y no logré encontrar la vena correcta. Furina suspiró, exasperada. «¿Qué haces? ¿Bailando dentro de mis venas? Eres un idiota. Alejandro, ¿te perdiste o qué?» Saqué la aguja con el rostro empapado en sudor frío, evitando su mirada por vergüenza. «Lo siento, esta vez saldrá bien». Pensé que me gritaría, pero, para mi sorpresa, soltó una risa sarcástica. «¿Me estás usando de conejillo de indias? Anda, sigue, inyéctame, mi querido padrino». «Gracias al cielo», exclamé cuando por fin logré pinchar correctamente. Solté el aire y le sonreí. «Gracias por ayudarme». Cerró los ojos con fastidio. «¿Ayudarte? Solo lo hice para que me dejaras tranquila. Ahora vete, quiero dormir». «Está bien», asentí, recogiendo mis cosas, pero antes de irme, di 2 pasos y me giré hacia ella, señalando la placa en mi pecho. «Por cierto, me llamo Alejandro». «No, idiota Alejandro». Al llegar a casa, me recibió el olor del arroz recién hecho. «¿Ya volviste, hijo?», dijo mi madre, mordiendo un trozo de cuello de pato mientras se sentaba a la mesa. «Ven, te compré un pastelito en la pastelería de Colonia Juárez. Tu favorito». Mis padres llevaban más de 20 años casados, y mi padre aún trataba a mi madre como a una princesa. A sus 40 y tantos, seguía teniendo el alma alegre de una chica joven. «Gracias, mamá», respondí, tomando el pastel. En ese momento, mi padre me dio una palmada en el hombro. «Come primero», me guiñó un ojo. «Hice tu plato favorito, cerdo caramelizado, repollo salteado con ajo y pimientos verdes fritos». No pude resistirme. Vertí la salsa del cerdo sobre el arroz, la mezclé con el repollo. Añadí un trozo de pimiento verde crujiente. Perfecto, el sabor de siempre, el de casa. Después de cenar, mi padre lavó los platos. Yo me senté en el sofá con mi madre, comiendo fresas y pastel mientras veíamos la televisión. No pude evitar suspirar. Ojalá Dios nos diera 100 años más así. Pero, inexplicablemente, me vino a la mente Furina. A esa hora seguramente estaría dormida, sola, en una cama de hospital que olía a desinfectante. Era una chica extraña, lengua afilada, pero alma silenciosa. Otros se quejaban del dolor. Ella simplemente apretaba los labios y lo soportaba. Una tonta, pensé. Antes de dormir, revisé las redes y vi una publicación suya. El id era Furina, la imagen era oscura, con un tono melancólico, y el texto debajo estaba cargado de desesperanza. «Odio todo lo relacionado con el amor. Este mundo está podrido y destruido. Todo termina en fragmentos de carne y podredumbre. No debería existir nada que dé esperanza a la humanidad. Lo bello merece ser destruido, ensuciado, arrastrado del altar. Ven conmigo, caigamos juntos hasta el abismo». Los comentarios eran igual de oscuros, algunos incluso hablaban de suicidarse juntos. Sentí un escalofrío. La IP de la cuenta estaba en la misma ciudad. Al ver su nombre y sus palabras, estuve casi seguro. Era ella. Dudé un rato antes de escribir un comentario. «No renuncies a la vida. El mundo es hermoso, mientras sigas vivo. Algún día todo mejorará». Media hora después, mi comentario tenía decenas de respuestas, todas insultándome. «¿Vienes a hacerte el santo? Claro, hablas así porque no eres tú quien sufre. Si tanto amas la vida, vívela tú y déjanos morir en paz». Aquella oleada de odio me dejó sin palabras. Cerré la página en silencio. Tal vez Furina tenía razón. Yo era ese tipo de persona que se mete donde no le llaman. Tal vez porque vivo rodeado de amor y felicidad. Me cuesta entender lo oscuro que puede ser el mundo para otros. A la mañana siguiente, durante la ronda, Furina estaba acurrucada bajo la manta, pálida y débil. «¿Te sientes mal?», pregunté. No respondió. «¿Te duele la herida?». Silencio. Cuando insistí, entreabrió los ojos, molesta. «No tengo fuerzas, me estoy muriendo. ¿Contento? Déjame en paz». Mi mano se detuvo a medio escribir, pero ya conocía su temperamento. En vez de enojarme, bajé la voz. «Por favor, coopera un poco, si no informo bien, me van a regañar». Rodó los ojos, irritada. «Qué fastidio», suspiró, pero finalmente habló. «Me duele el pecho, la espalda también. El dolor punza como un cuchillo entre los huesos. Duele tanto que preferiría estar muerta». «¿Suficiente detalle?». Giró el rostro. «Quiero dormir». «Gracias», dije suavemente. Antes de irme, pegué una nota adhesiva rosa en su cabecera. Furina la miró de reojo.
Intentas consolarme como si fuera una niña. Doctor, masculló, pero no la quitó. En la nota escribí una frase que había leído en un libro. El viento puede llevarse una hoja blanca, pero no a una mariposa. Porque la fuerza de la vida está en no rendirse. Durante el almuerzo, mi colega Miguel me preguntó: Oye, Alejandro, ¿cómo haces para lidiar con la paciente de la cama 23? Desde que tú la atiendes, ¿no ha causado más problemas? Sí, añadió otro, antes de ti, no había día que no armara un escándalo. Me reí mientras comía. En el fondo, no es mala, solo es rara, como un gato que eriza el pelo. Si lo acaricias en la dirección correcta. Se calma. Apenas terminé de decirlo, las puertas del ascensor se abrieron. Un grupo de personas salió. Al frente iba una mujer con un abrigo rojo intenso y tacones altos, irradiando autoridad. Al notar mi mirada, Miguel me dio un leve golpe en la pierna y murmuró: la madre de la paciente de la cama 23. Me quedé sorprendido. ¿Tan joven? No parece tener más de 30. Miguel negó con la cabeza y suspiró. Ya verás, se van a gritar otra vez. En menos de unos minutos, desde la habitación número 8 resonó un grito agudo y desgarrador de Furina. ¿Quién te dio permiso para venir aquí? Lárgate. Al oírla gritar con la voz ya ronca, no pude evitar preocuparme. De repente, sonó la alarma de emergencia de la cama 23. Corrí enseguida. Apenas entré, escuché a su madre hablarle con tono conciliador. Furina, sé que tienes prejuicios contra mí, pero el cuerpo es tuyo. Enferma o no, tienes que tratarte. Extrañamente, detrás de ella había alguien grabando con una cámara, mientras Furina, de pie junto a la cama, descalza sobre las baldosas frías, tenía el rostro lleno de furia. Me miró y gritó: Oye, ellos no me dejan descansar. Diles que se vayan. No tuve más remedio que hablar con la familia. La paciente está emocionalmente inestable ahora. Tal vez sea mejor que la dejen descansar un poco. ¿De acuerdo? No parecían personas irracionales. La mujer miró a Furina y dijo: Entonces descansa, hija, si necesitas algo, llámame en cualquier momento. Al fin y al cabo, somos familia. Además, no querrás que yo. Lárgate. Furina la interrumpió de golpe. Agarró el vaso de cristal que tenía al lado y lo lanzó. El vaso rozó la frente de la mujer, chocó contra la pared y se hizo añicos. Todos se apresuraron a sacarla del cuarto. Finalmente, la habitación volvió a quedar en silencio. Sube a la cama, le dije. Noté que mi voz sonaba algo forzada. El suelo está muy frío. Furina no respondió, pero obedeció y subió a la cama. Tenía la mano cerrada con fuerza en el borde del colchón. Las venas se marcaban en el dorso. Al levantar la mirada, noté que tenía los ojos enrojecidos. Me detuve, sin querer marcharme, y pregunté suavemente: ¿Estás bien? Ella giró el rostro, sin decir nada, escondida bajo la manta, mordiéndose la mejilla, intentando contener las lágrimas, temiendo que sus emociones afectaran su estado. La consolé en voz baja. ¿Acaso tú y tu madre tuvieron algún malentendido? Furina entreabrió los ojos, su rostro lleno de fastidio. ¿Quién te dijo que esa mujer era mi madre? Es la amante que mi padre trajo a casa. Su voz se volvió cortante. Mi madre murió por culpa de esa bruja. No sabes nada. Y aún así te atreves a darme consejos. ¿Podrías dejar de ser tan repugnante? Sus ojos, enrojecidos, destilaban burla y dolor, y cada palabra me atravesó. En especial esa palabra, repugnante, me recordó aquella noche. En los comentarios, cuando las críticas me llovieron sin piedad. En ese momento, una oleada de emociones me golpeó el pecho, incluso quise llorar. Nunca entendí por qué la gente se burlaba de mis buenas intenciones. Solo temía que los jóvenes, confundidos por la negatividad en línea, llegaran a quitarse la vida. Temía que un paciente, movido por la emoción, empeorara su enfermedad. Por eso ofrecía consejos, por bondad. Y aún así, todos lo veían como entrometimiento. Cuando salí de la habitación, la voz de Furina me alcanzó a la espalda. Parecía dudar, como si quisiera decir algo. Doctor Alejandro. No me detuve, sentía dentro de mí un nudo amargo, como si me hubieran hecho beber un vaso de limón. Furina fue la primera paciente que atendí, y también la más difícil. Cada día seguía su evolución. La animaba, buscaba maneras de hacerla sonreír. Debo admitirlo, con esa chica, apenas 2 años menor que yo, tan joven y ya marchita, siempre fui más atento que con los demás pacientes. No me atrevo a pensar qué significa eso realmente. Después de aquel día, nuestra relación se deterioró. Furina volvió a su carácter de antes, problemática, poco cooperativa. Yo aguantaba en silencio. Nuestra guerra fría duró una semana. Hasta el viernes, cuando los familiares de la paciente de la cama 20 me gritaron. La mujer había pulsado el timbre diciendo que el suero no goteaba. Fui a revisar. No había fuga, así que apreté ligeramente el tubo. ¿Está obstruido?
De repente, la mujer estalló. ¿Te lavaste las manos antes de tocarlo? ¿Y si la sangre retrocede? ¿Y si entra aire? Nunca me había pasado algo así. Retiré la mano enseguida, explicando. Eso no hará que la sangre retroceda. Y tampoco. ¿Y tú qué sabes?, me interrumpió, mirándome con furia. Eres solo un médico en prácticas. Apenas eres un mocoso y ya te crees con derecho a corregirme. ¿Dónde está tu superior? Que venga. La enfermedad prolongada la había dejado en los huesos. Mis palabras se ahogaban entre sus gritos cada vez más agudos, hasta que su esposo entró. ¿Qué pasa aquí? La mujer, que segundos antes era altiva, rompió a llorar. Este médico me inyectó mal, arruinó mi tratamiento. Y encima me insultó. La paciente de la cama de al lado no soportó más. No es cierto, el doctor ha sido muy amable. Te explicó todo con paciencia. La que empezó a gritar fuiste tú. El esposo frunció el ceño. ¿Y qué si grita? ¿Acaso él no está aquí para servirnos? Si no le gusta, que cambie de trabajo. Mi esposa es la paciente. ¿Tan difícil es tenerle un poco de consideración? ¿Qué? ¿Porque lleva una bata blanca ya se cree un ángel? ¿Los ángeles pueden insultar a los enfermos? No pude contenerme y respondí. Yo no la insulté. Entonces el hombre me agarró del cuello de la bata y me empujó. Parecía a punto de golpearme. Los familiares de la otra cama intervinieron de inmediato. El lugar se volvió un caos. De pronto, alguien se interpuso entre nosotros. Una mano femenina empuñó un objeto duro y lo presionó contra la muñeca del hombre. Él soltó un grito de dolor y me dejó libre. Era Furina. Me empujó suavemente hacia atrás, y sin decir nada lanzó su termo de metal contra él. Reaccioné al instante y la sujeté. Estoy bien, no te alteres. Ella me miró de reojo. Comprobó que no estuviera herido y soltó el termo. Luego señaló a la mujer con rabia. Si no puedes curarte, vete a tu casa. Pero deja de buscar problemas aquí. Y si quieres pelear, ven conmigo. Total, me voy a morir pronto. Lo que haga ya no me importa. Las enfermeras y los doctores están ocupados. Esto no tiene nada que ver con ellos. ¿Entendido? El matrimonio, cobarde ante la fuerza, asintió rápidamente. Entonces noté que la mano de Furina estaba manchada de sangre. Se había quitado la vía para venir corriendo. ¡Qué tonta! No sé si fue por su mirada feroz o por simple miedo, pero durante la semana siguiente, hasta el alta de la cama 20, aquella pareja no volvió a buscar problemas ni a denunciarme. La relación entre Furina y yo también se suavizó un poco. Esa noche, Miguel suspiró. Por fin se reconciliaron. No sabes lo tenso que fue cuando estaban en guerra. La cara de la cama 23 parecía una tormenta. Cuando se enfada, nadie puede detenerla. Sentí que se me encendía la cara. No digas tonterías, hablas como si fuéramos pareja. Mientras guardaba mis cosas para terminar el turno, Miguel siguió bromeando. Doctor Alejandro, usted solo le lleva 2 años de edad, ¿verdad? La verdad, harían una buena pareja. Lástima que ella esté enferma. Me voy, dije, sin atreverme a escuchar más. Ni siquiera esperé el ascensor y bajé por las escaleras. Pero choqué con una figura conocida. La persona se detuvo un instante, sin volverse, y murmuró una maldición. Maldita sea, qué mala suerte. Pensé que Furina volvería conmigo a su habitación, pero, tras una breve pausa, echó a correr escaleras abajo. Rabiando, la seguí. La vi subir a un taxi. Temiendo que algo le pasara, hice señas a otro. Siga al taxi de adelante, por favor. El conductor sonrió curioso. ¿Persiguiendo a su novia? ¿Peleados? Solo respondí con un murmullo. Entonces esto se va a poner interesante, dijo serio. No se preocupe, joven, mi conducción es de primera. La alcanzaremos. Y cumplió su palabra. Seguimos el taxi hasta un barrio dentro de la Ciudad de México. El taxímetro marcaba 42 pesos. Le di 50. Gracias, quédese con el cambio. Furina no se dio cuenta de que la seguía. Caminó con su pulsera roja en la muñeca, entre los callejones llenos de humo y olor a comida, hasta detenerse frente a un pequeño puesto de fideos fritos. El dueño era un chico joven, más o menos de su edad, muy delgado, de mentón afilado y voz alegre. Lo escuché llamarla, Furina, y preguntarle por qué había tardado tanto en volver. Parecían conocerse bien. Recordé que una vez ella me dijo que había alguien a quien quería proteger. ¿Sería ese chico? Sentí el pecho oprimido, quizá por el humo del puesto. Santiago, lo oí decirle. ¿Tienes hambre? 2 cuencos de fideos, con mucho picante y mucho vinagre. El joven levantó la cabeza con sorpresa. ¿Desde cuándo te gusta el picante? Furina se dio la vuelta de repente. La luz atravesaba la neblina y se posaba sobre mí. ¿Me seguiste todo el camino? Supongo que ni siquiera has cenado, ¿verdad? No tienes agallas para poner una aguja, pero sí para espiarme. ¿Doctorcito? Su burla me dejó sin palabras.
Me quedé ahí, inmóvil, incluso olvidando recordarle que debía volver al hospital. El chico del puesto soltó la espátula y me miró con desconfianza. Como un perro que protege su territorio. ¿Quién es este tipo? Mi médico, respondió Furina con toda calma. Pero esa respuesta solo me hizo sentir más vacío. El muchacho se relajó apenas. Volvió a encender el fogón y continuó cocinando. Déjame ayudarte, dijo Furina. No hace falta. La apartó con el codo. Es complicado. Quítate de ahí. No pude evitar observarlo. Era muy delgado, alto, tal vez de unos 1,80 metros. Y no pesaría más de 50 kilos. Sin embargo, sostenía el pesado wok de hierro con fuerza, moviéndolo con destreza. En poco tiempo, 2 platos de fideos fritos estaban listos. Dejó uno frente a mí con gesto severo. Aquí tienes. Furina, acostumbrada al carácter brusco del chico, me tendió un par de palillos desechables y sonrió. Prueba sus fideos. Te aseguro que son una maravilla. Tomé un bocado, y las lágrimas me brotaron al instante. No era por lo delicioso, sino porque el picante me quemaba la lengua. Bajo la capa de fideos había una avalancha de chiles y una cantidad mortal de vinagre. Con solo un bocado, la acidez y el picor explotaron en mi boca. Furina se sobresaltó al verme llorar, sin pensar en que yo ya había comido. Probó también un poco, su rostro cambió de inmediato. Santiago, el joven, que estaba limpiando el wok, bajó la cabeza con aire culpable. ¿Qué pasa? Tú misma dijiste que hiciera el plato para ese señor con más picante y más vinagre. ¿Señor? Casi se me detuvo el corazón. Recordé la primera vez que la vi, en aquel callejón oscuro, cuando me llamó, tío, con una mueca burlona. Ambos eran iguales, pensé, al parecer. Ella también recordó aquel momento, porque me miró un instante, visiblemente incómoda. Siéntate, déjame hacerlo yo, dijo al fin. Resultó que también sabía cocinar. Poco después, un plato de fideos fritos humeantes, con color, aroma y sabor perfectos, apareció frente a mí. Come, gracias, pero déjame pagar yo, y cuando termines, volveremos al hospital. Sigues siendo paciente, no puedes andar por ahí sin permiso. Ella frunció el ceño y agitó la mano. Ya lo sé. Debo admitir que cocinaba muy bien. Me terminé todo el plato hasta sentirme lleno. Vamos, regresemos al hospital, dije al levantar la vista. Furina se rió. ¿Eres un NPC o qué? Se acercó al mostrador y dejó una tarjeta bancaria. Hoy es el cumpleaños de Isabela. Iba a comprarle un regalo, pero últimamente no he podido salir. Llévala tú a comprarlo. Lo que sobre, guárdalo para sus estudios. Es muy lista, merece una oportunidad para ir a la ciudad y tener un futuro. El chico le devolvió la tarjeta. No la quiero. El rostro de Furina se endureció. ¿Ni siquiera vas a obedecer a tu hermana? Qué pesado eres. Dije que la guardes. Y punto. En el autobús de regreso. Para evitar que escapara otra vez, la acompañé al hospital antes de volver a casa. Nos sentamos juntos en el último asiento. La ventana abierta dejaba pasar el viento, que agitaba su cabello largo, pero no lograba disipar esa mezcla de pureza y fragilidad que la envolvía. Sin saber por qué, le pregunté, ¿ese chico es tu novio? Apenas lo dije, me arrepentí, temiendo que me malinterpretara, pero ella respondió antes de que pudiera aclararlo. No, crecimos juntos, es como un hermano. Tiene una hermana menor. Han pasado muchas dificultades. Cuando era niña, me salvó una vez. Los he visto crecer a los dos, como si fueran mis propios hermanos. Solo tiene la boca dura, pero no es mala persona. No te lo tomes a mal. No te preocupes, respondí enseguida. Tampoco me ofendí por un crío. El autobús iba casi vacío. El viento silbaba y nuestras voces se mezclaban con el rumor del motor. No sé por qué, pero esa noche Furina me parecía distinta, más tranquila, más suave, como si por alguna razón hubiera decidido perdonar, al menos por un rato, al mundo entero. Volvimos juntos al hospital. La acompañé hasta su habitación y, justo al darme la vuelta, me topé con Miguel. Alejandro, ¿no habías terminado tu turno? Ah, sí, pero olvidé algo. Mentí sin pensar. No sé por qué, pero no quería contarle a nadie lo que había pasado. En aquel autobús, la serenidad de Furina me parecía un secreto que solo pertenecía a los dos. Furina empezó la quimioterapia. Ella, que siempre se había negado a tratarse, de pronto colaboraba. En sus ojos, antes tan apagados, parecía haber aparecido un pequeño destello, el deseo de vivir. Pero su cuerpo ya estaba débil, y la quimio era devastadora. Los efectos secundarios no tardaron en llegar. Yo me preocupaba mucho por ella. La animaba como podía. Cada día, durante la ronda, dejaba una nota adhesiva en la cabecera de su cama con unas líneas escritas a mano. A veces eran frases de aliento tomadas de los libros. La vida no será tan bella como imaginas, pero tampoco tan mala como temes. La debilidad y la fortaleza del ser humano superan su propia imaginación. Otras veces, simples elogios.
Hoy escuché a la señora de la cama de al lado decir que tus ojos son especialmente bonitos. Que aunque hablas poco, desprendes bondad. Yo también lo creo. Y muchas veces, solo tonterías cotidianas. Hoy vi una mariposa azul. Era preciosa, dio 2 vueltas sobre mi cabeza, como si me saludara. Dicen que esta noche, a las 9, habrá una lluvia de estrellas. No olvides pedir un deseo. Yo pediré 3, que mis padres, tú y yo vivamos mucho, que me toque la lotería de 5 millones, y el tercero. Me lo guardo. Furina nunca mostraba reacción, siempre rompía los papelitos sin mirarlos. A veces dudaba si los había leído siquiera. Hasta que una mañana escribí. Hoy me regañaron, estoy un poco de mal humor. Espero que te portes bien cuando te ponga la inyección. Esa tarde, se comportó de manera extrañamente dócil. Extendió el brazo sin protestar. No se quejó del dolor. No me apuró. Cuando iba a irme, tiró suavemente de mi bata. Toma, dijo. En mi mano dejó un trozo de chocolate. Giró el rostro, algo avergonzada. Cuando estés de mal humor, come algo amargo. Combate el veneno con veneno. No pongas esa cara triste. No te queda bien. Me quedé mirando el chocolate largo rato antes de sonreírle. Gracias, respondí. Pero Furina se equivocaba. Aquel chocolate no era amargo, sino dulce. Antes de que los efectos secundarios de la quimio se manifestaran por completo. El mundo se me vino abajo. En el teléfono de mi padre, descubrí su secreto. Tenía una amante, una mujer de la empresa, madre soltera, a la que conocía como la señora Elena. Lo peor era que su hija de 7 años, también era hija de mi padre. Vi que mi padre olvidó cambiar de cuenta en Instagram, y allí encontré mensajes. Fotos, incluso estaba en el grupo de padres del colegio de la niña. Fue la primera vez en 20 años que lo vi llorar. Lloraba a gritos, golpeándose la cara. Alejandro, he sido un idiota, perdóname, hijo, no soy un buen hombre. Sus mejillas se hincharon bajo los golpes. Yo lo miré con el ceño fruncido, sin saber si sentía lástima o repulsión. Desde pequeño me habían contado cuánto amaba a mi madre, y yo mismo lo había visto. La cuidaba como a una princesa. Hacía todo por ella, jamás discutían. Y sin embargo, ese mismo hombre que parecía incapaz de alzarle la voz había formado otra familia. Con una niña de 7 años. Entre sollozos, me suplicó. Alejandro, fue un error, lo terminaré, te lo juro, pero no le digas nada a tu madre. La conoces, no perdona una traición, no puedes destruir esta familia. ¿Yo la destruyo? Cerré los ojos, conteniendo el dolor. Papá, el día que decidiste tener otra familia, esta ya estaba destruida. Al final, aún decidí contárselo todo a mi madre. Ella tenía derecho a saber la verdad. No quería que algún día, cuando descubriera lo que había pasado, se sintiera desesperada al darse cuenta de que todos la habían engañado. Incluso el hijo al que dio a luz con tanto esfuerzo. Temblando, le conté todo, incluso le mostré las fotos y los videos. Mi madre se mantuvo serena de principio a fin, tan tranquila que daba miedo. Aquella mujer que antes podía beber con sus amigas hasta enrojecerse, que una vez le gritó a mi padre. Querido, si algún día te atreves a tener otra mujer, te juro que te mataré. Maldito. Ahora, frente a la traición real, aceptaba todo con una calma desconcertante. Mamá, ¿estás bien? Estoy bien. Incluso sonrió. ¿Acaso parezco alguien que no lo está? Sacó una botella de vino tinto del mueble bar. Se sirvió una copa, se sentó con las piernas cruzadas en el sofá y bebió a sorbos pequeños. Solo una infidelidad. ¿Qué importancia tiene? Tras vaciar la copa, dijo. Llama a tu padre para que venga a cenar. Dile que regrese a casa. Me quedé inmóvil, mirando cómo se dirigía a la cocina. Se puso un delantal, encendió la estufa y empezó a cocinar. Hacía años que no lo hacía. Mi padre volvió enseguida. Al verme la cara, comprendió todo al instante. Fue hacia la cocina, colocó la mano sobre la puerta, pero perdió la fuerza. Incapaz de abrirla, solo se quedó allí, de pie, inmóvil frente al vidrio. Cuando mi madre salió con los platos, había preparado 4: ensalada de loto, camarones cocidos, papas salteadas picantes y huevos revueltos con tomate. Mi padre, temblando, le ayudó a sostener uno de los platos. Ella no se negó, incluso le sonrió. Vamos a comer. De repente, mi padre se arrodilló ante ella, golpeándose la cara una y otra vez mientras suplicaba. He sido un idiota, no soy un ser humano, no debí cometer un acto tan despreciable. El contraste entre el llanto desgarrador de mi padre y la serenidad de mi madre era brutal. Ella volvió a servirse vino, levantó la mirada hacia él, fría, y se puso de pie. Un hombre arrodillado en el suelo. ¡Qué vergüenza! Al ver que él no se levantaba, su voz se endureció. No te muestres tan patético delante de tu hijo. Si fuiste capaz de hacerlo durante tantos años, ahora no llores al ser descubierto. Levántate y come. Aquella cena fue la más dolorosa y sofocante de nuestras vidas. No podía descifrar la actitud de mi madre. Comió y bebió como si nada hubiera pasado, hasta que dejó los palillos sobre la mesa.
Estos 4 platos fueron los primeros que comimos juntos cuando nos conocimos. ¿Lo recuerdas? Mi padre asintió, con los ojos rojos. Claro que sí. Mientras recogía los platos, ella habló con una calma inquietante. Comerlos una vez más será nuestro adiós. Mañana iremos al registro civil a firmar el divorcio. El hogar se convirtió en un caos. Mi padre bebió mucho, repitiendo una y otra vez: no me divorciaré, aunque muera. Suplicaba entre lágrimas, y en un momento de desesperación la sujetó por la muñeca. Ignorando sus intentos por soltarse, la abrazó con fuerza como solía hacerlo antes. Corrí a separarlos, pero de repente me abofeteó. ¡Paf! El golpe fue fuerte, seco, doloroso. Me miró con los ojos inyectados en sangre. ¿No te he tratado bien todos estos años? Ahora que tu madre quiere dejarme, ¿estás feliz de ver esta familia destrozada? ¿Estás loco?, gritó mi madre, devolviéndole una bofetada sin dudarlo. Pero no se detuvo ahí. Perdió el control. Comenzó a golpearlo con los puños, con los pies. ¿Con qué derecho le pegas a mi hijo? Has hecho algo repugnante y vergonzoso. Y aún tienes la cara de culparlo. Lárgate, fuera de mi casa. Jamás la había visto así, furiosa, fuera de sí. La abracé con fuerza. Mamá, todavía me tienes a mí. Su calma anterior no era más que una fachada. Cuando mi padre se fue, se derrumbó en mis brazos, llorando sin consuelo. Estoy seguro de que nunca imaginó que el hombre que amó durante más de 20 años la había estado engañando todo ese tiempo. Lloró hasta quedarse dormida. Me quedé a su lado, mirando el techo sin poder cerrar los ojos. De pronto, el teléfono vibró. Era un mensaje de Furina. ¿Viste la estrella fugaz? Ya pedí mi deseo. Como no respondí enseguida, volvió a escribir. ¿No vas a preguntarme qué pedí? Tecleé con los dedos entumecidos. ¿Qué deseaste? Que mi enfermedad se cure pronto, y que el doctor Alejandro sea siempre feliz. No sé si es el destino o no. Escribió. Hice 2 deseos. El que sea más fácil. Que se cumpla ese. No sé por qué, pero en ese instante, cuando leí su mensaje, rompí a llorar. No había derramado una lágrima cuando mi padre me abofeteó, pero ahora las lágrimas caían sobre la pantalla, borrando mis palabras. Entonces que se cumpla el deseo de que tú te recuperes. Ese parece más fácil. Al día siguiente, cuando entré en la habitación número 8, los ojos de Furina se posaron en mi rostro, mientras le ponía la inyección. Me miró y murmuró: «Tienes algo en la cabeza. No estás bien». No era una pregunta, sino una afirmación. «No es nada», respondí, bajando la cabeza. No sé por qué, pero cuando ella me muestra preocupación, siento ganas de llorar. Después de terminar, le pregunté cómo se había sentido durante la noche. Ella me miró con seriedad. «No me dolió». El anciano de la cama de al lado intervino. «¿Cómo que no te dolió? Ayer en la noche estabas pálida y escribiendo en el teléfono. No te hagas la fuerte. Si algo te molesta, díselo al doctor». Me giré alarmado. «¿Por qué no me lo dijiste?». Furina apartó la vista. Tras unos segundos de silencio, murmuró: «Estabas triste. No quería que te preocuparas». «Qué tonta». Antes de irme, me llamó otra vez. Dudó un momento. Luego señaló la mesita de noche. ¿La nota? Sacó un pequeño papel amarillo de ayer. Su voz sonaba un poco dolida. «Hoy todavía no hay. Después de toda la mañana de trabajo, finalmente tuve un momento libre para escribirle una nueva nota. Pero al tomar el bolígrafo varias veces, no sabía qué poner. Entonces comprendí por qué me llamaban demasiado bueno. Los que viven en la felicidad solo ven un mundo hermoso. Olvidan que otros ya están hundidos en el barro». Escribí y rompí la nota varias veces, hasta que dejé de poner frases de ánimo vacías. Finalmente escribí con sinceridad: «Hoy estoy muy mal, de verdad, muy mal, pero cuando te veo, me siento un poco mejor. Ojalá que cuando tú me veas, también te pase lo mismo». Cuando terminé, me puse rojo. Temía que mis sentimientos se notaran entre las líneas. Estaba a punto de romper la nota otra vez cuando alguien me la arrebató. Levanté la cabeza. Furina sostenía el frasco del suero con una mano y la nota con la otra. Su mirada pasó por mí fugazmente, y mi corazón se tensó. Temí que no lo entendiera. Furina leyó durante mucho tiempo, sin mostrar ninguna expresión en el rostro. Simplemente guardó la hoja en silencio. «Sí», respondió con voz muy suave, sonriendo levemente. «Yo también». No fue sino hasta que levantó la botella del suero y se alejó que comprendí de verdad. Lo que quería decir con «yo también» era: «Yo también me siento un poco mejor cuando te veo». Esa noche me tocó el turno de guardia. A las 2 de la mañana, fui al baño, pero al pasar por las escaleras, escuché un leve ruido. A través de la puerta entreabierta, vi a Furina, con el pijama del hospital, inclinada, agarrándose con fuerza del pasamanos. Estaba llorando de dolor. Al oír abrirse la puerta, se enderezó enseguida, sin querer mostrar su debilidad, hasta que pronuncié su nombre en voz baja. Furina permaneció en silencio un largo rato antes de girarse y sentarse en el escalón, apoyando los codos sobre las rodillas. Los nudillos de sus dedos estaban blancos por la fuerza con que se había aferrado.
Me agaché frente a ella. Tal vez era la primera vez que estaba tan cerca. Mirándola directamente. Tenía un rostro deslumbrante, de rasgos suaves, pero su mirada cansada y su gesto abatido daban la sensación de que había perdido toda esperanza. ¿Duele mucho? Le tendí la mano. Si duele demasiado, puedes apretarme la mano. Furina miró mi mano, pero no se movió. Su rostro estaba pálido por el dolor. Frunció el ceño y apretó los dientes, negándose a emitir un solo gemido. No pasa nada, murmuró con terquedad. No sé por qué, pero las lágrimas comenzaron a caer sin control. Furina no era precisamente buena escuchando. Sin embargo, en aquella noche silenciosa y solitaria, me encontré contándole todo, como si descargara el peso que llevaba dentro. Ella escuchó en silencio. En medio del dolor, tomó suavemente mi mano. Su mano estaba muy fría, ligeramente húmeda por el sudor, pero de algún modo reconfortante. Cada vez que intentaba hablar, parecía no saber cómo consolarme. Finalmente, con voz apenas audible, empezó a contarme su pasado. Cuando tenía 2 años, su madre descubrió que su padre la engañaba. Murió en un accidente de tráfico camino de enfrentarlo. Poco después, su padre se casó con su amante. Desde entonces, Furina se convirtió en una molestia para su madrastra. Mientras vivió en esa casa, no podía sentarse a la mesa, comía de rodillas a un lado. Su padre, un hombre débil que vivía a expensas de su esposa, solo se atrevía a compadecerla en silencio, pidiéndole que tuviera paciencia. Esa paciencia duró más de 10 años. Cuando empezó su carrera de cantante, la madrastra fingía ser una mujer amable para las cámaras, pero en privado apenas la mantenía. Cuando cayó enferma y fue hospitalizada, su padre nunca fue a verla ni una sola vez. La madrastra fue 2 veces, solo para hacerse fotos y ganar publicidad. Furina me contó todo aquello con voz baja, apretando mi mano con fuerza. 2 manos unidas, inútiles para cambiar nada, pero llenas de una calidez compartida. Un consuelo puro entre 2 almas heridas. Poco a poco, el calor de su palma empezó a extenderse. Yo no podía dejar de llorar. Al principio por mis propios padres, pero luego solo por ella. Había sufrido demasiado. Una infancia tan trágica, y aún así, Dios no le concedió una oportunidad de ser feliz. Había escuchado a los médicos hablar de su enfermedad. El pronóstico no es alentador. ¿Por qué lloras otra vez?, me preguntó. No me atreví a decirle que era por ella. Cambié de tema, contándole que ese día había visto a una bloguera con su mismo nombre. Furina, le mostré el vídeo. Ella lo miró 2 veces y me lo devolvió. No soy yo, explicó con seriedad. Cuando veo algo hermoso, mi primer impulso no es destruirlo. Me miró fijamente a los ojos, sino protegerlo. Si me gusta una flor, no pienso arrancarla, solo quiero contemplarla hasta que florezca. Levantó la mano, me limpió las lágrimas y me dijo: eres alguien compasivo, Alejandro, tienes un corazón bondadoso, y esa es tu cualidad más hermosa. No te preocupes por lo que digan los demás. Mira, dijo mostrándome la muñeca llena de cicatrices antiguas. Escuché tus palabras. Ya no intento suicidarme, ni hacerme daño. Sonrío. Creo que el doctor Alejandro tenía razón. Todavía hay cosas hermosas en este mundo. No te preocupes. Intentaré aferrarme a esa pequeña esperanza de seguir viva. Aquella noche, en la escalera fría y oscura, 2 corazones se consolaron mutuamente, convirtiéndose en la salvación pasajera del otro. Prometimos que, cuando terminara la quimioterapia y ella estuviera mejor, viajaríamos juntos hasta la Sierra Madre, para adentrarnos en el bosque y ver la aurora. Cuando hablamos de mi familia, le conté que mi padre aún se negaba a aceptar el divorcio. Todos los días esperaba a mi madre bajo el edificio, rogando que se apiadara de él, recordándome los viejos tiempos felices. Al enterarse, Furina solo me dijo con voz seria: no perdones a tu padre en lugar de tu madre. Tenía razón, el perdón debía ser decisión de ella. Una noche, al volver del hospital, vi a mis padres discutiendo bajo el edificio. Mi madre llevaba mi abrigo en la mano. Seguramente iba a buscarme, pero mi padre la había detenido. Tenía los ojos enrojecidos. Cariño, sé que me equivoqué, le decía. ¿De verdad no puedes darme otra oportunidad? Han sido más de 20 años. ¿Puedes tirar todo por la borda así? Pregúntate, aparte de ese error, ¿alguna vez te traté mal? No quería que trabajases ni que te cansaras. Solo quería que vivieras feliz. ¿Vas a negar los 20 años que te cuidé por un solo error? Mi madre lo miró con calma, pero su voz temblaba. Nadie niega lo que hiciste bien. Durante más de 20 años has sido un buen esposo y padre. Todos lo saben, pero los méritos y los errores no siempre se compensan. Este matrimonio no solo lo sostuviste tú. Cuando bebías, aunque fuera de madrugada, yo me levantaba a prepararte sopa para el resacón. Limpiaba lo que vomitabas. Te daba tu orgullo frente a los demás. Renuncié a mi carrera para cuidar de nuestro hijo. Creo que debemos separarnos en paz. Después de 20 años, sé un hombre de verdad. Vete con dignidad. No me obligues a despreciarte. Al final se divorciaron. El acuerdo lo redactó mi madre, con una sola línea: el culpable soy yo.
Mi padre se fue con las manos vacías, dejando la casa y los ahorros. Firmó con la mano temblorosa. Observé todo desde un lado, con una mezcla de amargura y tristeza. La quimioterapia de Furina se volvió cada vez más dura. Vómitos, pérdida de cabello, bajó más de 10 kilos. Estaba tan delgada que su mandíbula parecía cortante. Me dolía verla así. Tenía que prepararme mentalmente antes de entrar en su habitación. La primera vez que la vi, se había cortado las venas en un callejón sucio, cubierta de sangre, pero aún con un aire desafiante. Ahora, unos meses después, la enfermedad la había convertido en una sombra. Su cuerpo, un esqueleto frágil, su cabeza rapada, su rostro, pálido como el papel. Cada vez que la veía, tenía ganas de llorar. Y era ella, la paciente, quien terminaba consolándome. Doctor Alejandro, ¿qué le parece mi nuevo estilo? Hoy el suero ni siquiera dolió. Comí 2 platos enteros. Creo que podría comerme una vaca. Mire, este chocolate es para usted. Si tiene ganas de llorar, coméis uno. Veneno contra veneno. Ah, por cierto, creo que vi la mariposa azul de la que me habló la otra vez. Era preciosa. Aquella chica que antes era rebelde, sombría y de mal carácter. Ahora, mientras soportaba el dolor día tras día, encontraba sus propias formas de reconfortarme. Una tarde, cuando estaba agotado, escuché una voz conocida. Doctor Alejandro. Levanté la cabeza y vi a Santiago, con una niña de unos 12 años a su lado. Tenía los ojos enrojecidos. ¿Se acuerda de mí?, preguntó. Claro. Asentí. Furina está en la habitación 8. Pueden ir, estoy un poco ocupado ahora. Pero al levantar la vista de nuevo, seguían allí. ¿No encuentran la habitación?, pregunté. No es eso, dijo él, sorbiéndose la nariz. Dígame la verdad, doctor. ¿Furina se está muriendo? Las palabras me golpearon el pecho. No digas tonterías, respondí con voz temblorosa. Se recuperará. Santiago bajó la cabeza, y las lágrimas comenzaron a caer. Ella nunca nos dijo la verdad. Dijo que solo era gastritis y que la hospitalizarían unos días. Y yo le creí. No quise que me viera los ojos humedecidos, así que fingí ordenar unos papeles. No quería que se preocuparan. ¿No iremos a verla?, pregunté. Ambos negaron con la cabeza. Furina siempre fue fuerte, siempre nos protegió como si fuera nuestra hermana. Aunque no tengamos la misma sangre, no quiere que la veamos así. Sus voces se quebraron. Aún así, hemos ahorrado algo de dinero. Lo entregamos todo para pagar su tratamiento. Por favor, doctor, use las mejores medicinas. Sálvela, se lo ruego. El chico intentó arrodillarse. Lo detuve enseguida. Nada de eso, hay mucha gente mirando. Su familia ha pagado siempre puntualmente. Y sí, usamos los mejores medicamentos para ella. Respiré hondo, conteniendo el llanto. Haremos todo lo posible. Justo en ese momento, Furina presionó el timbre para llamar a la enfermera y prepararse para el cambio de medicación. Los 2 hermanos me siguieron en silencio, llorando suavemente mientras caminaban detrás de mí. A propósito, no cerré la puerta de la habitación. Mientras le cambiaban las vendas, Furina parecía un poco más animada. Apoyada en el cabecero de la cama, me contó con una sonrisa débil un chiste absurdo que acababa de leer en su teléfono. Había una vez una persona que amaba contar chistes malos. Un día, fue al mar a contar uno, y nunca regresó. ¿Sabes por qué? Porque el mar se agitó de la risa. Reí con dificultad. Sí, realmente es un chiste bastante malo. ¿Verdad? Furina alzó una ceja. Yo también lo creo. Guardó silencio un momento, miró distraídamente hacia la puerta y me preguntó en voz baja. ¿Esos 2 tontos ya se fueron? Me quedé atónito. ¿Lo sabías todo el tiempo? Sí, hace un rato iba al baño y los vi allí, llorando en el pasillo. ¿Quieres que los llame para que entren?, pregunté. Furina negó con la cabeza. Si me ven así, llorarán aún más. Además, se burló de sí misma con una sonrisa amarga. ¿No es vergonzoso verme en este estado? Le subí la manta con cuidado y respondí con suavidad. No hables así. El médico dijo que estás mejorando bastante. Desde aquel día, los hermanos Santiago fueron todos los días al hospital, pero nunca entraban a la habitación. Solo la observaban en silencio desde la puerta, y a veces me entregaban algo de comida o bebida para que se lo llevara, pidiéndome que dijera que era de mi parte. Pero Furina era demasiado lista, nunca cayó en la trampa. Los 3 eran buenas personas, cada uno ocultando con torpeza su propia bondad, preocupándose unos por otros en silencio. Lamentablemente, el cuerpo de Furina no mejoró como todos esperábamos. La quimioterapia no podía eliminar por completo las células cancerosas que ya se habían extendido. Por el contrario, con cada día de tratamiento, su fuerza se agotaba más. Aún así, Furina siguió luchando con determinación. Su deseo de vivir se hacía más fuerte con el tiempo. Ese espíritu la sostuvo a través de un invierno en el que cayeron 4 nevadas. Mañana sería el comienzo de la primavera. Furina había hecho planes conmigo.
Mañana comeremos juntos los pasteles de primavera. Luego daremos un paseo por el césped junto al edificio del hospital. Si me siento mejor, algún día iremos al bosque de Sierra Madre, dijo con una sonrisa tenue. Antes de dormir, murmuró un último deseo. Ojalá mañana, cuando salgamos a caminar, vuelva a ver aquella mariposa azul. Pero a las 9 de la noche, Furina empezó a toser sangre violentamente. Cuando nos dimos cuenta, la llevamos de inmediato a la sala de urgencias. Aún así, ella seguía aferrando mi mano con fuerza, y yo no tenía corazón para soltarla. Estaba tan delgada que en el dorso de su mano solo quedaban huesos y venas azuladas marcadas bajo la piel. Haciendo un esfuerzo desesperado, intentaba no soltarme. Yo, ahogado en lágrimas, no pude pronunciar palabra. Tranquila, le susurré, los médicos te van a salvar. Yo estaré justo afuera, esperándote. Furina, has sido fuerte todo este tiempo. No te rindas ahora. Mañana aún tenemos que salir a ver la primavera juntos, le dije con voz temblorosa. Ella me sonrió débilmente y, con gran esfuerzo, colocó algo en mi mano antes de soltarla. La empujaron hacia la sala de urgencias. Yo me quedé apoyado contra la pared, rígido, como si toda mi fuerza se hubiera evaporado poco a poco, dejándome deslizarme hasta el suelo, sin poder sostenerme. Lo que me había dejado en la palma aún conservaba su calor. La abrí. Era un pedacito de chocolate. De repente recordé lo que una vez me había dicho. Cuando sientas que todo sabe amargo, cuando quieras llorar, come un trozo de chocolate. Combate la amargura con más amargura, el veneno con veneno. Sentí el pecho oprimido por una roca enorme, ahogándome hasta casi no poder respirar. Me senté en el suelo, frente a la puerta de urgencias, con la mente suspendida, completamente vacía. En ese momento, Miguel se acercó con una pequeña caja metálica en las manos. Esto es lo que Furina me entregó en secreto, dijo con voz quebrada. Me pidió que te lo diera cuando la llevaran adentro. Toma, es para ti. Recibí la caja, la abrí lentamente. Dentro había decenas de notas adhesivas cuidadosamente guardadas. Eran todas las que yo le había escrito alguna vez. Temblando, tomé una de ellas y me di cuenta de que detrás de cada nota había una respuesta suya, escrita con una caligrafía firme y decidida, igual que ella. Desde que conocí a Alejandro, la vida se ha vuelto más hermosa de lo que imaginaba. Hoy escuché al señor de la cama de al lado decir que el doctor es amable y elegante. Creo que tiene razón. Hoy vi una mariposa azul, la misma de la que el doctor Alejandro habló una vez. Era preciosa. Si no tengo la suerte de curarme, ojalá pueda convertirme en una mariposa azul, solo para verlo una vez más. Esta noche vi una estrella fugaz. Lástima que el doctor Alejandro no estuviera aquí. En realidad le mentí. No pedí 2 deseos. Con este cuerpo, los deseos son un lujo inútil. Solo pedí que el doctor Alejandro sea feliz toda su vida. Cada nota estaba llena de recuerdos que ella nunca me había contado. En ninguna aparecía la palabra, me gustas, pero el sentimiento se percibía en cada trazo. Dentro de la caja había también una carta cuidadosamente doblada, sin fecha, con el sobrescrito a mano. Para el doctor Alejandro. Respiré hondo durante mucho tiempo antes de atreverme a abrirla. Sentado en el suelo, con la espalda contra la puerta de la sala de operaciones, mis manos temblaban al desplegar el papel. Doctor Alejandro. Cuando leas esta carta, probablemente ya esté sobre la mesa de operaciones. Cuando una persona imagina su propia partida, inevitablemente se vuelve débil. Tal vez todos escriban en ese momento una frase como qué lástima. Y sí, si de verdad me voy, será una gran lástima. Porque en medio del dolor y la desesperación, conocí a alguien que me hizo querer seguir viviendo, solo por él. Pero pienso que, salga o no viva de esa sala, espero que usted y todos los demás sigan viviendo felices. Todavía recuerdo la primera vez que nos vimos, por compasión le di mi dirección. Poco después, vi a un joven corriendo desesperadamente hacia el callejón. No sé por qué, pero en ese momento, cuando ya no me quedaba ningún apego por el mundo, de repente sentí que no quería morir. Para molestarlo, lo llamé, tío. Ahora que lo pienso, fui como una niña traviesa que molesta al chico que le gusta en la escuela, torpe, pero sincera. Gracias, Alejandro. Gracias por hacer de este breve tiempo de mi vida algo hermoso y único. Aquel día en el autobús, usted me preguntó si Santiago era mi novio. Sabía que lo decía sin pensar, y que este cuerpo enfermo jamás podría tener algo con usted. Aún así, no pude evitar explicarle. Él es solo mi hermano, no mi novio. Solo porque no quería que pensara que me gustaba otro hombre. Tengo tanto que decirle, pero el papel es demasiado corto. Le deseo salud, paz y felicidad para toda la vida. Si sobrevivo, me quedaré a su lado. Pero si no logro salir de aquí, espero que algún día aparezca alguien que lo ame de verdad. De verdad. Firmado, la que lo ama, Furina. Al llegar a esa última línea, mis lágrimas cayeron sobre el papel, emborronando la tinta.
Sentí las piernas entumecidas, sin fuerza, sin sensación alguna. Por más que intentaba, no podía levantarme. Furina, susurré entre sollozos. Tienes que ser fuerte. Aún me debes una promesa. Si te atreves a romperla, te odiaré toda la vida. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la puerta de la sala de urgencias se abrió. Vi salir al médico, que me preguntó: ¿ningún familiar de Furina ha venido? Negué con la cabeza y respondí en voz baja: no, nadie. A mi lado, Miguel no pudo contenerse y se tapó la boca con las manos. Después de todo el tiempo que había compartido con ella, incluso él, quien al principio consideraba a Furina una paciente difícil, alguien de quien quería mantenerse alejado, terminó llorando. Solo yo no podía derramar ni una lágrima. El pecho me ardía, oprimido por una piedra invisible y enorme. Sentía que me ahogaba, que no había espacio en mi corazón para un solo respiro. Aturdido, aparté la mano que intentaba sostenerme y comencé a rebuscar desesperadamente en mi bolso. ¿Dónde está el chocolate? ¿El trozo de chocolate que Furina me dio? Al fin lo encontré, con manos temblorosas. Rompí el envoltorio y metí el trozo entero en la boca. Furina, tenías razón, murmuré entre dientes. Con amargura se vence la amargura, y así uno ya no quiere llorar. Pero ya hice lo que dijiste. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Levanté la mirada. ¿Cómo está Furina? Tal vez no me atreví a decir las últimas palabras, temiendo que, al pronunciarlas, se volvieran realidad. Pero el cirujano no negó con la cabeza como todos esperábamos. Se quitó la mascarilla, su rostro mostraba un cansancio extremo, pero en sus ojos brillaba una chispa de alivio. Dijo: la hemorragia ha sido localizada y controlada. Su estado es temporalmente estable, pero su cuerpo está muy débil. Aún se encuentra en una fase crítica y necesita vigilancia constante. Temporalmente estable. Esas dos palabras cayeron sobre mí como un bálsamo, como un hilo delgado del que colgaba mi vida. La tensión que me mantenía rígido se aflojó de repente, mis piernas se doblaron. Me dejé caer contra la pared fría. El chocolate se derretía en mi mano, pegajoso, su dulzura mezclada con un amargor que se extendía por mi boca y mi nariz. Miguel me sostuvo con voz entrecortada. ¿Lo escuchaste, Alejandro? Está estable, por ahora. Asentí con fuerza, la garganta completamente bloqueada. Solo podía mirar la puerta cerrada, como si pudiera atravesarla con la mirada y ver la silueta delgada y obstinada detrás de ella. Furina, ¿me oyes? Has superado el primer obstáculo. Aquella noche pareció más larga y más fría que nunca. Cada copo de nieve que caía pesaba sobre el cuerpo de Furina, y también sobre nuestros corazones. Porque justo el día del inicio de la primavera, ella seguía en estado crítico. No pudimos salir a caminar, como habíamos prometido. Pasó mucho tiempo antes de que lograra superar la fase más peligrosa de la infección postoperatoria. Su cuerpo estaba tan delgado que parecía una hoja seca, a punto de caer. Pero incluso en sus ojos apagados persistía un brillo leve, una chispa de fuego frágil pero invencible. Era la misma luz indomable que yo había descrito alguna vez en mis notas para ella. 3 semanas después del inicio de la primavera, un sol inusualmente cálido inundó la habitación a través de la ventana. Ese día traje rollitos de primavera caseros, la masa fina como alas de cigarra, rellena de brotes de soja, cebollín y carne salteada. El rostro de Furina pareció cobrar algo de color, aunque aún pálido. Comía pequeños bocados, mirando las ramas que comenzaban a brotar fuera de la ventana. «Doctor Alejandro», dijo con voz suave, debilitada por los largos días de enfermedad. «Mire, la primavera de verdad ha llegado». «Sí, así es», respondí, ofreciéndole un gajo de naranja pelado. «¿Recuerdas nuestra promesa? Cuando haga más calor y puedas levantarte, bajaremos a pasear entre las flores. Quizá veamos de nuevo a la mariposa azul». Ella no respondió, solo curvó ligeramente los labios. La luz del sol caía sobre la cajita metálica en la mesita de noche, aquella que guardaba todas las notas adhesivas. Sus dedos rozaron suavemente la tapa. Esa calma momentánea se sentía como un brote tierno emergiendo del suelo seco, frágil, pero lleno de vida. Quizás un milagro comenzó silenciosamente desde aquella primavera. Tal vez fue la fuerza de su voluntad de vivir la que conmovió a Dios. O quizá los tratamientos anteriores finalmente surtieron efecto. O simplemente, la primavera trajo de verdad la vida de regreso. Sus indicadores empezaron a mejorar, lenta pero firmemente. El dolor disminuía, su ánimo se elevaba, y en su rostro pálido apareció un leve rubor. Entonces llegó una noticia alentadora del hospital. Habían introducido una nueva terapia inmunológica dirigida, en fase de prueba clínica, con efectos prometedores y efectos secundarios controlables. El médico responsable, al evaluar su sorprendente recuperación y su voluntad férrea, concluyó que Furina era una de las candidatas ideales. Esa noticia fue como un amanecer que disipó las últimas nubes sobre nuestras cabezas. Furina casi no dudó.
Me miró con unos ojos más luminosos y decididos que nunca. Alejandro, quiero intentarlo, dijo. El tratamiento fue largo y arduo. El nuevo medicamento provocó náuseas, fiebre leve y un cansancio intermitente. Pero esta vez, Furina parecía envuelta en una armadura invisible. No se quejaba más, apretaba los dientes, resistía, colaboraba en cada examen y cada sesión. Cada vez que iba a visitar a Furina, ella hacía el esfuerzo de esbozar una sonrisa, aunque esa sonrisa en su rostro demacrado se veía un poco forzada. Mira, me decía a veces con un tono infantil de orgullo. He ganado otra pequeña partida. Yo seguía escribiéndole notas cada día. El contenido, que al principio eran solo palabras de aliento, poco a poco se fue transformando en descripciones del futuro, en pequeñas esperanzas, en escenas cotidianas y sencillas de la vida. Ella ya no las leía a escondidas, ahora las leía frente a mí con atención y luego las guardaba con cuidado en aquella cajita de metal. A veces también escribía una o dos frases de respuesta al reverso. Su caligrafía, debilitada por la enfermedad, era un poco temblorosa, pero aún así conservaba fuerza. Cuando me recupere, iré al puesto de Santiago a comer todo lo que quiera. Alejandro, ¿de verdad el aire del bosque huele a resina? La próxima vez que compres chocolate, que no sea negro, es demasiado amargo, quiero de leche. Cada vez que veía sus respuestas, mi corazón se sumergía en un manantial tibio, suave, pero también doloroso. El tiempo pasaba en medio de esa espera llena de esperanza. Un día soleado después del Año Nuevo, el médico principal entró con los resultados más recientes. En su rostro se dibujaba una sonrisa que no podía ocultar. Anunció con solemnidad: Furina, felicidades. Después de la evaluación, los marcadores tumorales han regresado a niveles seguros. Las imágenes muestran que la lesión se ha reducido y estabilizado. Podemos decir que has alcanzado una remisión clínica. A partir de ahora solo necesitarás controles periódicos y tratamiento de mantenimiento. La habitación quedó en silencio. El sol danzaba a través de la ventana sobre la cabeza calva de Furina. Ella, sentada en la cama, miraba al médico, luego a mí, en sus hermosos ojos, primero vacíos, pronto comenzaron a agitarse como un lago donde acaba de caer una piedra, llenos de incredulidad. Y de pronto, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a brotar con fuerza. Se cubrió el rostro, los hombros temblando violentamente. No era un llanto sonoro, sino la liberación muda de una emoción contenida demasiado tiempo, una mezcla de desesperanza y esperanza reprimidas. Me acerqué, tomé su mano temblorosa entre las mías. El calor que sentí era real, vivo. Esta vez, tampoco pude contener mis lágrimas. Eran de alegría, de miedo residual, de alivio tras la tormenta, de todas las emociones acumuladas después de tantas noches oscuras. Finalmente habíamos alcanzado el amanecer. Antes del alta de Furina, aquella familia suya que había sido casi inexistente apareció por fin. El padre y la madrastra llegaron con una cesta de frutas, con sonrisas forzadas que parecían cuidadosamente ensayadas. Y detrás de ellos, un asistente sostenía el teléfono, dispuesto a grabar el emotivo reencuentro familiar. Furina, qué alegría, el cielo realmente te ha bendecido, dijo la madrastra con su voz siempre tan melosa, estirando la mano para tocarla. La reacción de Furina fue más tranquila de lo esperado. No se apartó, simplemente los miró con aquellos ojos claros que parecían atravesarlo todo. En esa mirada no había odio, ni emoción, solo quedaba una frialdad absoluta, una distancia imposible de cruzar. Gracias por venir, respondió con voz débil pero sorprendentemente firme. Por los gastos médicos que habéis tenido que cubrir estos años. Os enviaré la factura, no faltará ni un centavo. Hizo una pausa, su mirada se deslizó sobre el rostro vacilante de su padre, y finalmente se detuvo en el de su madrastra. En cuanto a lo demás, continuó, ni el parentesco ni la culpa me hacen falta, y os ruego que no volváis a aparecer en mi vida. Firma, dijo entonces, indicándome que le pasara el documento de ruptura de relación paterno-filial que ya habíamos preparado. El aire en la habitación se volvió denso e inmóvil. La sonrisa de la madrastra se congeló. El padre, mirando el papel, balbuceó: Furina, ¿qué estás haciendo? Soy tu padre. El día que mi madre murió, cuando yo agonizaba sola en el hospital y tú no apareciste. Su voz seguía tranquila, pero cada palabra era tan cortante como un cuchillo helado. Ese día dejaste de ser el padre que conocía. Firma. Para ti, para mí, para todos, será lo mejor. No quiero que el último recuerdo que tengo del pasado se convierta en algo completamente repulsivo. La determinación de Furina era dura como una roca. El rostro de la madrastra se tornó verde y pálido alternadamente, al comprender que su teatro no podía continuar. Soltó un bufido desdeñoso, tiró del padre que aún intentaba decir algo y salió del cuarto. Él seguía volviendo la cabeza una y otra vez, la mirada confusa e impotente, hasta que el asistente lo apremió y ambos desaparecieron con prisa por la puerta.
Furina miró hacia la dirección por donde ellos se habían ido. Contuvo la respiración y luego soltó un suspiro largo, tan profundo que pareció liberarla. En ese instante, era como si se hubiera quitado de encima una cadena que la había oprimido durante más de 10 años, su cuerpo entero se volvió liviano. Se volvió hacia mí y me dedicó una sonrisa verdaderamente serena. Alejandro, por fin soy libre. El día del alta, el sol brillaba con calidez. Furina se quitó la ropa de paciente y se puso el conjunto nuevo que yo había comprado para ella. Un suéter color crema. Suave y delicado, que resaltaba su corto cabello recién crecido. Lleno de vida, frente a la puerta del hospital. Entrecerró los ojos, inhaló con avidez el aire impregnado de hierba y luz solar, como si volviera a nacer. No regresó a aquella casa que llamaban hogar. Tomé su mano y la llevé conmigo. Ya le había contado a mi madre la historia de Furina. Ella había preparado una habitación y una mesa llena de comida deliciosa esperándonos. Apenas vio a Furina, los ojos de mi madre se humedecieron. La abrazó con fuerza, como quien recupera un tesoro perdido. Niña buena, has sufrido mucho. Qué bien que hayas vuelto. De ahora en adelante, esta será tu casa. El cuerpo de Furina se tensó un instante, pero luego se relajó lentamente y apoyó el rostro en el hombro de mi madre. Sus hombros temblaban. Sabía que, por fin, había encontrado un puerto seguro, un lugar donde podía llorar sin miedo, donde podía descansar el alma. Mi madre le acarició la espalda con ternura y le susurró: llora, hija, llora todo lo que necesites. Después de llorar te sentirás mejor. De ahora en adelante, te querré como a mi propia hija. Más tarde, fuimos a visitar a Santiago e Isabela. El pequeño puesto destartalado de antes había desaparecido. En su lugar, había una tiendita luminosa y ordenada en la esquina, con un cartel sencillo que decía: El Rinconcito de Santiago. No era grande, pero estaba llena de luz. Varias mesas ya ocupadas. Santiago, con un delantal puesto, trabajaba sin parar en la cocina. El sudor le caía por la frente, pero sus movimientos eran ágiles y seguros. Isabela, vestida con su uniforme escolar, ayudaba a limpiar las mesas. Al vernos, gritó de alegría y corrió hacia nosotros. «Hermana Furina, hermano Alejandro», exclamó abrazando a Furina, saltando y riendo, con los ojos brillantes como estrellas. «Mira», dijo orgullosa, «este es el restaurante de mi hermano. Y además, he entrado en la preparatoria de élite. Estoy entre los 50 mejores del curso». Santiago se secó el sudor y se acercó. Al ver el rostro saludable y rosado de Furina, sus ojos se enrojecieron. Me dio una palmada fuerte en el hombro y, con voz ronca, murmuró: «Gracias, hermano». Sabía que ese «gracias» no era solo por la visita, sino por haber estado al lado de Furina durante su enfermedad y por haberla ayudado con los problemas familiares después. Y también, quizá, por haberle conseguido en secreto el local y la licencia. Un pequeño gesto, pero valió la pena. Durante la recuperación de Furina, aunque Santiago estaba ocupado e Isabela tenía mucha presión con los estudios, nunca dejaron de visitarla. Con el tiempo, los lazos entre nosotros se hicieron cada vez más fuertes. «Este chico ha prosperado de verdad», dijo Furina, sonriendo como antes, dándole una palmadita en la cabeza. «Por supuesto», contestó él, golpeándose el pecho con orgullo. «A partir de hoy, ustedes dos pueden comer aquí gratis toda la vida. Lo que quieran, cuando quieran». Su sonrisa estaba llena de confianza y esperanza. Había encontrado un trabajo estable. Su hermana estudiaba con éxito. Por fin, ambos habían echado raíces en la Ciudad de México gracias a su propio esfuerzo. Los días fluyeron tranquilos y cálidos como un arroyo manso. Entre Furina y yo no hubo confesión romántica alguna, simplemente, una tarde al atardecer, mientras paseábamos tomados de la mano por el parque. Ella no la soltó, al contrario, apretó con más fuerza. Nos miramos y sonreímos. En nuestras miradas estaba todo lo que necesitábamos decir. Mi madre también se alegró, incluso con cierta satisfacción, como si hubiera estado esperando ese momento. Comenzó a disfrutar su vida, iba a clases de danza, aprendía arreglos florales, viajaba con sus amigas, sus días eran tranquilos y felices. Después, mi padre intentó buscarla varias veces, arrepentido, queriendo reconciliarse. Pero mi madre siempre lo rechazó con calma y firmeza. «Estoy bien sola», le dijo. «Alejandro y Furina también están bien. Eso basta, lo pasado, déjalo pasar». Me lo contó con la serenidad de quien ha comprendido todo tras la tormenta. Ya no necesitaba depender de nadie. Era la reina de su propia vida. El cuerpo de Furina, cuidado con esmero, mejoraba día a día. Su cabello nuevo, negro y sedoso, iluminaba su rostro, ahora radiante y lleno de luz. Llegó otra primavera. Viajamos juntos al bosque Sierra Madre. En medio del bosque primitivo, respiramos el aire fresco impregnado de resina y tierra húmeda. La luz del sol se filtraba entre los árboles altos.
dibujando destellos dorados. Furina cerró los ojos, inhaló profundamente y exhaló despacio, con una sonrisa de satisfacción. Alejandro, susurró, ¿lo hueles? ¿Qué cosa? El aroma de la esperanza. Abrió los ojos y me miró. En ellos brillaban el sol, la vida y la felicidad. Sonreí y la abracé, sintiendo el calor y el latido firme de su corazón. El viento soplaba entre los árboles, haciendo susurrar las hojas. Y en ese preciso instante, una mancha azul familiar, casi irreal, cruzó ante nosotros y se posó sobre una rama llena de brotes nuevos. Era aquella mariposa azul. Aleteó suavemente bajo la luz de primavera, irradiando un brillo dorado, tan hermosa que cortaba la respiración, como una bendición silenciosa, como un punto final perfecto. Furina apoyó la cabeza en mi pecho y murmuró. Mira, volvió de verdad. Apreté mis brazos alrededor de ella, apoyando la barbilla sobre su cabello. Sí, le dije en voz baja, ha vuelto, y esta vez, no se irá. El sol brillaba, la brisa de primavera era suave. La mujer en mis brazos era real y cálida. El futuro, luminoso. Todo el dolor había quedado atrás. La decadencia y la muerte se habían disuelto en el pasado. Solo quedaban la vida que renacía y las manos entrelazadas que nos pertenecían. Fin.